Capítulo 1, versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, los obispos y los diáconos. Hermanos, cuando éramos niños, a menudo escuchábamos preguntas como, por ejemplo, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y pues respondíamos, ¿verdad?, lo que nos gustaría hacer cuando llegásemos a ser adultos. Bueno, ahora hacemos la misma pregunta, pero ahora a los cristianos, ¿verdad? ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Especialmente cuando crezcas, cuando madures espiritualmente hablando. Y es mi deseo, hermano, que sea su deseo también, ¿verdad?, llegar a ser obispo o llegar a ser diácono. Y es precisamente, hermanos, de estos de los que me gustaría hablar en esta ocasión. A mí se me ha tocado para que hable acerca del tema, la importancia de los diáconos. Y la pregunta más obvia que se me ocurre hacer, hermanos, es ¿por qué son importantes? ¿Por qué son importantes los diáconos en la iglesia? Pero antes de esto, déjeme decirle que la palabra diácono es una transliteración de la palabra griega diáconos. Esta palabra se usa en dos sentidos, uno general y uno específico. Cuando hablamos de su uso general nos referimos a que la palabra diácono se aplica para los predicadores. Pablo le dijo a Timoteo ya en su primera carta, capítulo 4, versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de la palabra diáconos de Jesucristo. Y también se aplica en un sentido general a todos los cristianos. Jesús dijo allá en Juan 12, 26, si alguno me sirve de la palabra griega diáconos, sígame. Y donde quiera que yo estuviere, allí también estará mi servidor, de la palabra griega diáconos. Cuando hablamos en un sentido específico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos referimos a que esta palabra se usa solamente para un grupo especial de hombres que han reunido ciertos requisitos que se encuentran en la carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Si gusta acompañarme allá en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. ¿Cuáles son estos requisitos, hermanos? Bueno, son los siguientes. Para los diáconos, dice el versículo 8, asimismo deben de ser honestos. Luego dice sin doblez, es decir, que sean sinceros, no dados a mucho vino, no adictos, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras y no sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y a sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí mismo un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Estos son los requisitos para los diáconos, hermanos. Los diáconos deben de ser personas honestas, deben de ser personas sinceras, sin doblez, no adictos, no dados a mucho vino, ser honrados, no codiciosos de ganancias deshonestas, ser fieles, que guarden el misterio con limpia conciencia, ser activos, sean puestos a prueba. ¿Cuáles son algunas de las pruebas que se les deben de hacer a los diáconos, hermanos? Bueno, una de estas pruebas es si el hermano está o no trabajando ya. Siempre se ha aconsejado, hermanos, que al momento de establecer diáconos, uno debe de establecer diáconos a hermanos que ya estén trabajando. Uno no debe de establecer diáconos con el propósito de que estos hermanos trabajen, sino establecemos diáconos porque vemos que estos hermanos ya están trabajando en la obra del Señor. Y otra prueba, hermanos, que se les podría hacer a estos diáconos es si podrán trabajar o no con los ancianos. Estos son los requisitos, hermanos, para los diáconos, que tengan una buena reputación, dice, que sean irreprensibles, que sean buenos maridos y buenos padres de familia, versículo 12, que tengan buenas esposas que los apoyen también. Pero también, hermanos, vemos también en Hechos capítulo 6, que cuando se eligieron a 7 varones para que llevaran a cabo una obra especial. Y de esta parte de la Escritura, hermanos, podemos aprender algunos principios también a la hora de establecer ya sea ancianos o diáconos. Si gusta acompañarme a la Biblia ya en Hechos capítulo 6.
Hechos capítulo 6 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones, note usted, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo. Bueno, cuando leemos estas listas, hermanos, de requisitos, con respecto a la de 1 Timoteo capítulo 3, lista para los diáconos, y la lista para estos siervos especiales, ¿qué es lo que aprendemos cuando vemos estas listas? Aprendemos la importancia y la seriedad del trabajo que estos siervos tienen que desempeñar. En ocasiones, cuando en nuestras casas se nos descompone alguna cosa, ¿qué es lo que hacemos muchos de nosotros? Bueno, en lo personal, lo que yo he hecho es que, con tal de ahorrarme algunos pesos, he tratado yo de arreglar el desperfecto. Pero en lugar de eso, lo único que he ocasionado es descomponer más esa cosa. ¿Todo por qué, hermanos? Porque en ocasiones, como lo mencioné ya, ¿verdad?, nos queremos ahorrar dinero y no queremos contratar a las personas que son calificadas para ese trabajo, para esa tarea, ¿verdad? Bueno, lo mismo sucede en la iglesia. En ocasiones se establecen ancianos que no están calificados. ¿Y cuál es el resultado, hermanos? El resultado es lo mismo. En lugar de que se beneficie la iglesia o de que se solucionen los problemas, se hacen cada vez mayores. De ahí aprendemos la importancia, hermanos, de que los diáconos sean calificados. Y es por esta razón, hermanos, que estamos hablando en esta mañana la importancia de los diáconos. ¿Por qué son importantes los diáconos? Porque son siervos calificados. ¿Qué tanta falta hacen esta clase de hermanos en las congregaciones hoy en día, hermanos? Me doy cuenta que a veces no se sabe a quién poner cuando uno quiere hacer el rol en el servicio. No sabe uno a quién poner para que pase a dirigir una oración en el servicio. A veces hay hermanos a quienes se les anuncia con anticipación de su responsabilidad que le va a tocar el domingo que entra, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen estos hermanos? Al principio le dicen a uno que sí van a asistir, pero después se van a trabajar el domingo, ¿verdad? Y no cumplen con su responsabilidad. Si en ocasiones no hay hermanos que puedan hacerse cargo de presidir en el servicio de adoración a Dios, yo pregunto, hermanos, ¿cómo van a estarlo para tareas especiales? De ahí la importancia de que estos siervos sean calificados. Pero también, hermanos, son importantes los diáconos en la iglesia, porque los diáconos asisten a los ancianos. Cuando leemos el capítulo 6 de este libro de los Hechos, aprendemos cuál es el propósito por el cual se eligieron estos 7 varones especiales para que se encargaran de este trabajo especial. En este contexto del capítulo 6, se estaban eligiendo 7 varones. ¿Para qué? Para que se asegurara de que las viudas de la congregación, ¿verdad?, de ese lugar, no se quedaran sin su alimento. Hoy en día, hermanos, los diáconos han de ser siervos especiales, con quienes se puedan apoyar los ancianos, como lo hicieron los apóstoles en este contexto, para que al igual que ellos, no descuiden la oración, no descuiden el ministerio de la palabra, no descuiden al rebaño en general. El capítulo 6, versículo 2, los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Búsquense a esta clase de hermanos, a quienes podamos encargar este trabajo. Y nosotros, dice el versículo 4 del capítulo 6, nosotros vamos a persistir en la oración, en el ministerio de la palabra. Dice el versículo 5, y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hermanos, los diáconos son importantes en la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, son siervos calificados, y porque ellos también son siervos que asisten a los ancianos. Sí, hermanos, para que ellos se dediquen, hermanos, a la obra en el aspecto de que no descuiden la oración, de que no descuiden el ministerio de la palabra, de que no descuiden, hermanos, su ancianato, en el aspecto de que puedan ellos tener la facilidad de andar viendo por todas las almas del rebaño, como dice la Biblia ya en Hechos capítulo 20, versículo 28, mirad por vosotros
y por todo el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la grey de Dios que está entre ustedes. Pero también, hermanos, por último, los diáconos son importantes en la iglesia porque ellos van a ayudar al crecimiento de la congregación. ¿Cuál fue el resultado de haber escogido a estos 7 varones aquí en este capítulo 6 del libro de los Hechos? Bueno, el resultado fue algo grande, hermanos, porque dice el versículo 7 aquí, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este fue el resultado. El resultado fue que se resolvió el problema, se resolvió la necesidad, pero sobre todo lo más importante es que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, incluso hasta dentro de los sacerdotes también muchos obedecían a la fe. Déjeme decirle, hermano, que cuando los diáconos hacen su trabajo, y también los ancianos, en conjunto con la iglesia en general, la Biblia nos enseña que Dios va a bendecir a esa congregación, y la iglesia en ese lugar va a crecer tanto espiritualmente como en número, hermanos. De hecho, hermanos, cuando leemos la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 12, eso es lo que aprendemos del propósito de la organización de la iglesia, la organización bíblica. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, desde el versículo 11 dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, versículo 15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Entonces, los diáconos son importantes en la iglesia del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque son siervos calificados, son siervos que están preparados para tareas especiales, y porque son siervos que van a ayudar a los ancianos para que ellos se encarguen de hacer bien su trabajo. Pero también, hermanos, hemos dicho que los diáconos son importantes en la iglesia porque ayudan al crecimiento de la congregación. Los diáconos son siervos especiales con tareas especiales. Sin embargo, es necesario que todos nosotros, hermanos, seamos siervos también en el sentido general de la palabra, seamos diáconos. Es mi oración, hermanos, que tanto usted como yo estemos poniendo en práctica todo lo que tenemos, todos nuestros talentos, todas nuestras cualidades, hermanos, al servicio del Señor, para que cuando el Señor llegue, hermanos, y nos pida cuentas, no estemos como aquel a quien Dios le dio un talento nada más, y este hombre lo único que hizo fue enterrarlo, hermanos. Pablo dijo allá en la carta a los Corintios, en la segunda carta, capítulo 12, versículo 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y yo mismo me gastaré de todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Jesús dijo allá en Marcos capítulo 10, versículo 43, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Que el Señor les bendiga en esta mañana, hermanos.